Una fiesta de lujo esconde un secreto aterrador en el sótano de la mansión. Mientras todos celebran, una mujer embarazada lucha por su vida en el más absoluto silencio, pero un gesto de valentía lo cambia todo y transforma el glamour en escándalo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La noche del sábado en la Ciudad de México llegaba con ese aire característico de Polanco, donde el perfume de las flores se mezclaba con el olor a dinero y poder. La mansión de los Garza brillaba como una joya engastada entre los altos muros de la calle arbolada. Luces doradas iluminaban cada ventana, cada columna, cada detalle de la imponente fachada que más parecía un palacio europeo trasplantado al corazón de la metrópoli mexicana. Los coches de lujo se enfilaban en la entrada, entregados al valet parking que se turnaba entre Mercedes, BMW y Porsches como si fueran piezas de un tablero de ajedrez millonario. Dentro de la mansión, la fiesta de cumpleaños de Ricardo Garza ya estaba en pleno apogeo. El empresario cumplía 45 años y había transformado la fecha en un verdadero espectáculo de ostentación. La decoración impecable mezclaba tonos dorados y blancos, con arreglos florales que debían costar más que el salario anual de muchas familias mexicanas. El salón principal, con sus techos altísimos y candelabros de cristal importados, albergaba a más de 200 invitados cuidadosamente seleccionados. Políticos, empresarios, celebridades y líderes de opinión circulaban entre las mesas. Copas de champaña francesa en mano, sonrisas calculadas en los rostros. La música en vivo, ejecutada por una orquesta de cámara, llenaba los espacios con melodías elegantes que servían como la banda sonora perfecta para aquel mundo de apariencias. Los meseros, todos impecablemente uniformados, se deslizaban entre los grupos ofreciendo canapés sofisticados y vinos que costaban más que un coche económico. Cada detalle había sido pensado, medido, calculado para transmitir un mensaje claro. Ricardo Garza era un hombre poderoso, exitoso, invencible. En el centro del salón, el festejado recibía felicitaciones con esa sonrisa que se había convertido en su marca registrada en los círculos empresariales de la Ciudad de México. Alto, de postura impecable, cabello canoso perfectamente peinado, Ricardo usaba un smoking a la medida que realzaba su figura todavía atlética. A los ojos de los presentes, él era la personificación del éxito mexicano. Su constructora había levantado algunos de los edificios más importantes de la ciudad, y su nombre era sinónimo de prosperidad e influencia. Pero había algo extraño en esa fiesta perfecta, una ausencia que algunos invitados comenzaban a notar, aunque nadie se atrevía a comentar en voz alta. Mariana López de Garza, la esposa de Ricardo, no estaba allí. La mujer que debería estar al lado de su marido, recibiendo las felicitaciones y sonriendo para las fotos, simplemente no aparecía, y Mariana no era una presencia discreta. A sus 32 años, siempre fue el tipo de mujer que iluminaba cualquier ambiente. Su belleza natural, su forma de ser dulce y su elegancia natural la convertían en una figura querida en los eventos sociales de la élite de la capital. Ahora, embarazada de 7 meses del primer hijo de la pareja, Mariana debería estar radiante, presumiendo la pancita que cargaba al heredero de los Garza, pero el lugar al lado de Ricardo estaba vacío, o mejor dicho, no estaba exactamente vacío. Una mujer ocupaba ese espacio con una naturalidad desconcertante. Isabela Domínguez era imposible de ignorar. El vestido rojo que llevaba era un grito de atención en medio de los tonos neutros y pasteles de las otras invitadas. Entallado al cuerpo, escote estratégico, una abertura que revelaba piernas torneadas a cada paso. Su cabello negro caía en ondas perfectamente estudiadas sobre sus hombros desnudos, y sus labios, pintados del mismo rojo del vestido, se curvaban en una sonrisa confiada, casi desafiante. Isabela era consultora de marketing en la empresa de Ricardo, y en los últimos meses se había convertido en una presencia constante a su lado, juntas que se extendían hasta tarde, cenas de negocios,
viajes, para presentaciones en otras capitales. Todo perfectamente justificable en el mundo corporativo, pero que alimentaba murmullos en los pasillos de la empresa y miradas curiosas en los eventos sociales. Esa noche, Isabela actuaba como si fuera la verdadera anfitriona. Saludaba a los invitados con familiaridad, hacía bromas que arrancaban carcajadas, tocaba el brazo de Ricardo con una intimidad que sobrepasaba los límites profesionales, y Ricardo lo permitía. Más que eso, parecía cómodo, como si esa configuración fuera la más natural del mundo. Fue Marcela Fuentes, esposa de uno de los socios de Ricardo, quien finalmente tuvo el valor de hacer la pregunta que todos evitaban. Se acercó al festejado con una sonrisa educada, pero había una punzada de genuina preocupación en sus ojos cafés. «¿Mariana está bien, Ricardo?» Me preocupé cuando no la vi. Con el embarazo tan avanzado, me imagino que prefiere descansar, pero la extrañé. Ricardo ni siquiera parpadeó. Su respuesta llegó rápida, ensayada, sin la menor vacilación en su voz grave y controlada. «Mariana no se siente muy bien hoy. El doctor le recomendó reposo absoluto. Ya sabes cómo es, Marcela. El último trimestre puede ser delicado. Está descansando en la recámara, muy bien cuidada». Se molestó, mucho por no poder estar en la fiesta, pero la salud del bebé es lo primero. Las palabras salieron suaves, preocupadas, cargadas de la dosis exacta de atención marital que se esperaba de un futuro padre. Marcela asintió, pareciendo aceptar la explicación, aunque algo en su interior no se tranquilizaba del todo. Miró a Isabela, que permanecía al lado de Ricardo como una sombra roja, y sintió una incomodidad que no supo nombrar. Lo que Marcela no sabía, lo que ninguno de los 200 invitados sabía, es que la verdad estaba muy lejos de esa versión cuidadosamente construida. La verdad estaba escondida en las profundidades de esa misma mansión, donde a nadie se le ocurriría buscar. Horas antes, cuando el sol todavía pintaba el cielo de la Ciudad de México, con tonos anaranjados, Mariana había bajado las escaleras de la mansión con el corazón encogido. Llevaba un vestido azul claro que acomodaba su vientre con delicadeza y había pasado toda la tarde arreglándose. No por vanidad, sino por una necesidad casi desesperada de sentirse bonita, de sentirse vista por el hombre con el que se había casado 7 años atrás, cuando todavía era una joven abogada recién egresada, y él un empresario en ascenso. Los últimos meses habían sido difíciles. Mariana sentía a Ricardo cada vez más distante, más frío, más ausente. Las excusas eran siempre las mismas: trabajo, juntas importantes, expansión del negocio, presión de los inversionistas. Pero Mariana no era ingenua. Conocía las señales, las llamadas que él contestaba en otra habitación, los viajes que se multiplicaban, el perfume de mujer que a veces sentía en sus camisas diferente al suyo, y principalmente el nombre que se repetía con demasiada frecuencia en sus conversaciones: Isabela. Esa tarde, cuando Mariana bajó y vio al equipo de decoración transformando su casa en un escenario de película, sintió una punzada de esperanza. Quizás esa fiesta era una oportunidad para reconectar. Quizás, rodeado de amigos y familiares, Ricardo recordaría lo que habían construido juntos. Quizás la miraría a ella, a la pancita que cargaba a su hijo, y encontraría de nuevo al hombre que un día la hizo sentir la mujer más especial del mundo. Pero entonces vio a Isabela. La mujer del vestido rojo cruzó la puerta principal como si fuera la dueña de la casa, seguida por una asistente que cargaba carpetas y muestras. Ricardo estaba en el despacho revisando detalles finales, y cuando Isabela entró, su rostro se iluminó de una forma que Mariana no había visto en meses cuando la miraba a ella. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se aferró al barandal de la escalera, su mano libre yendo instintivamente a su vientre, como si quisiera proteger al bebé de la escena que se desarrollaba frente a ella. Isabela y Ricardo hablaban en voz baja, pero su lenguaje corporal gritaba intimidad. La forma en que ella le tocaba el hombro, el modo en que él le sonreía, la cercanía de sus cuerpos, todo
Aquello era una puñalada en el corazón de Mariana. Cuando Ricardo finalmente notó la presencia de su esposa en la escalera, su sonrisa desapareció. Se apartó de Isabela con un movimiento brusco, casi culpable, y caminó hacia Mariana con esa expresión que ella había aprendido a temer en los últimos meses, frialdad disfrazada de preocupación. Deberías estar descansando. El doctor dijo que evitaras esfuerzos. Quería ayudar con los preparativos de la fiesta. Es tu cumpleaños, Ricardo. Nuestro primer gran evento con el bebé en camino. Isabela se está encargando de todo. No tienes de qué preocuparte. Isabela, siempre Isabela. Mariana sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero se negó a dejarlas caer allí, frente a esa mujer que ocupaba el espacio que debía ser suyo. ¿Por qué está ella aquí, Ricardo? ¿Por qué está organizando tu fiesta de cumpleaños? Esto no es trabajo de marketing, esto es personal. El rostro de Ricardo se endureció. Tomó a Mariana del brazo, no con violencia, sino con firmeza, y la condujo lejos del vestíbulo hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Mariana intentó soltarse, pero él le apretó la muñeca con más fuerza. No hagas una escena, no enfrente del equipo, no enfrente de los proveedores. ¿Una escena? ¿Estoy haciendo una escena por cuestionar por qué otra mujer está organizando la fiesta de mi esposo? Baja la voz. No voy a bajar la voz. Esta es mi casa, Ricardo. Soy tu esposa. Estoy embarazada de tu hijo. La discusión escaló rápidamente. Mariana, alimentada por meses de frustración y dolor acumulado, dejó salir todo lo que había guardado. Acusaciones sobre su relación con Isabela, cuestionamientos sobre las mentiras y las ausencias, lágrimas que finalmente se desbordaron, cargando meses de soledad y rechazo. Ricardo escuchó todo en silencio, con la mandíbula apretada y los ojos fríos como el hielo. Cuando Mariana finalmente hizo una pausa para respirar, él habló con una calma aterradora. Estás histérica. El embarazo te está afectando las hormonas, te está volviendo paranoica. Isabela es mi empleada. Está aquí para trabajar. Si no puedes entender eso, si no puedes comportarte de forma racional, entonces tal vez sea mejor que no participes en la fiesta hoy. Las palabras cayeron sobre Mariana como un balde de agua helada. Miró al hombre frente a ella y apenas lo reconoció. ¿Dónde estaba el Ricardo que le había pedido matrimonio bajo las estrellas, prometiendo amarla para siempre? ¿Dónde estaba el hombre que lloró de alegría cuando descubrió que sería padre? Ricardo, por favor, solo quiero que me veas, que nos veas, a mí y a nuestro hijo. Los veo, y veo que necesitas descansar. Le pediré a Concepción que te suba la cena. Quédate en la recámara, recupera la calma, y mañana hablamos con más claridad. Mariana sintió que el pánico le oprimía el pecho. No quería quedarse aislada mientras esa mujer de rojo brillaba al lado de su marido. No quería ser escondida como si fuera un problema, una inconveniencia. No voy a quedarme escondida, en mi propia casa. Fue entonces cuando la expresión de Ricardo cambió. La máscara de preocupación cayó, revelando algo más oscuro, más controlador. Se acercó a ella, su presencia física de repente opresiva en el estrecho pasillo. Vas a hacer lo que te estoy ordenando, Mariana. Hoy es una noche importante para mí, para mis negocios, para mi imagen. No voy a dejar que arruines todo con tus crisis. ¿Crisis? Estoy embarazada y mi marido me está cambiando por otra mujer enfrente de todo el mundo. Estás exagerando, como siempre. Mariana intentó pasar a su lado, decidida a bajar y enfrentar la situación de frente, pero Ricardo le bloqueó el paso. Lo que sucedió en los minutos siguientes quedaría grabado en la memoria de Mariana como una secuencia de movimientos que parecían pertenecer a una pesadilla. Ricardo la sujetó por los hombros. Ella intentó resistirse, pero él era más fuerte. Su voz, antes solo fría, se volvió autoritaria, casi amenazante. Necesitas calmarte. Voy a ayudarte a descansar. La condujo no hacia la recámara principal, sino hacia una puerta al final del pasillo que ella rara vez abría. La puerta que llevaba a las escaleras de servicio, a las áreas técnicas, de la mansión. Mariana intentó soltarse,
pero la combinación del peso del embarazo, el cansancio emocional y la fuerza física de Ricardo jugaban en su contra. «Ricardo, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde me llevas?». Él no respondió. Solo abrió la puerta y comenzó a bajar los escalones, sujetando a Mariana con firmeza. Ella intentó gritar, pero la mano de él cubrió su boca rápidamente. «Silencio. Vas a quedarte en silencio». Bajaron 2 tramos de escaleras hasta llegar al sótano de la mansión. Era un área que Mariana conocía poco, un espacio destinado a bodega, tableros eléctricos y un cuarto que Ricardo usaba ocasionalmente para guardar documentos antiguos de la empresa. La pesada puerta de metal rechinó al abrirse, revelando un ambiente húmedo, mal iluminado por un foco débil que colgaba del techo bajo. Ricardo empujó a Mariana hacia adentro con un movimiento que la hizo tropezar. Ella cayó de rodillas sobre el frío piso de concreto, sintiendo un dolor agudo recorrer su columna. Sus manos protegieron instintivamente su vientre mientras miraba hacia arriba, al hombre que un día juró amarla. «Te vas a quedar aquí hasta que aprendas a comportarte, hasta que entiendas que hay cosas más importantes que tus inseguridades. Cuando termine la fiesta regreso. Si te has calmado podemos hablar. Si no, te quedas aquí el tiempo que sea necesario». «Ricardo, no, por favor, piensa en el bebé». «Estoy pensando en el bebé. Estoy pensando en su futuro, en todo lo que puedo darle, y para eso necesito que esta noche sea perfecta». La puerta se cerró con un sonido metálico definitivo. Mariana escuchó la llave girar en la cerradura y luego el sonido de los pasos de Ricardo subiendo las escaleras, cada escalón llevándose un pedazo de la esperanza que ella aún mantenía encendida. Y entonces, silencio. Un silencio pesado, sofocante, roto solo por la respiración acelerada de Mariana y el zumbido distante de los generadores eléctricos que alimentaban la mansión allá arriba. Mariana se quedó allí, de rodillas en el suelo helado, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Su marido, el hombre con quien había compartido 7 años de vida, la había encerrado en el sótano de su propia casa, como si fuera un problema a resolver, como si ella y el bebé que llevaba fueran menos importantes que una fiesta, que las apariencias, que la mujer del vestido rojo que ahora seguramente sonreía a su lado. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Mariana. El frío del concreto penetraba sus huesos a través de la fina tela del vestido azul. La humedad del aire hacía que su cabello se pegara a su rostro sudoroso. La oscuridad, rota solo por la luz débil y parpadeante del foco, creaba sombras que danzaban en las paredes descascaradas. Mariana intentó gritar algunas veces, pero su voz se perdía en las gruesas paredes del sótano. Intentó golpear la puerta de metal, pero le dolían las manos, y el sonido no resonaba más allá de ese espacio confinado. Revisó su celular, pero no había señal allí abajo. Intentó llamar, mandar mensajes, cualquier cosa, pero la pantalla solo mostraba el frustrante mensaje, sin servicio. El bebé comenzó a moverse, con patadas urgentes contra su vientre, como si también sintiera la desesperación de su madre. Mariana puso las manos sobre su pancita, hablándole en voz baja al hijo que aún no conocía. «Todo va a estar bien. Mamá nos va a sacar de aquí. Todo va a estar bien». Pero no sabía si estaba tratando de calmar al bebé o a sí misma. Mientras tanto, allá, arriba, la fiesta continuaba. La música sonaba, las copas tintineaban, las risas resonaban por los salones iluminados. Ricardo Garza partía el pastel de cumpleaños rodeado de aplausos y flashes de cámaras. Isabela estaba a su lado, sonriendo, como si ese fuera el lugar más natural del mundo para ella. Nadie se daba cuenta. Nadie cuestionaba. Todos aceptaban la historia que Ricardo había contado sobre el reposo de Mariana. Después de todo, ¿por qué dudarían? Él era Ricardo Garza, un respetado hombre de negocios, un dedicado futuro padre, un esposo que se preocupaba por la salud de su mujer. Las apariencias lo eran todo, y esa noche las apariencias eran impecables, pero en los niveles inferiores de la mansión,
donde la música llegaba apenas como un eco ahogado, donde las luces de la fiesta no alcanzaban, una mujer embarazada estaba atrapada, sola, asustada, empezando a entender que el hombre con el que se había casado era capaz de cosas que ella jamás había imaginado posibles. Y en algún lugar entre los pasillos de servicio, una empleada terminaba sus tareas del día, sin saber que pronto sería llamada a tomar la decisión más importante de su vida, una decisión que cambiaría el destino de todos en esa mansión. La noche apenas comenzaba. El reloj en la pared del sótano se había detenido hacía años, congelado eternamente a las 3:15. Mariana lo miraba como si pudiera, por la fuerza del pensamiento, hacerlo volver a funcionar, hacerlo decir cuánto tiempo había pasado desde que Ricardo la encerró allí. Pero las manecillas permanecían inmóviles, y el tiempo parecía haber perdido por completo su significado en ese espacio frío y húmedo que olía a moho y abandono. Lo había intentado todo. Gritó hasta que le dolió la garganta, golpeó la puerta de metal, hasta que las palmas de sus manos quedaron rojas y sensibles, buscó cualquier abertura, cualquier rendija por donde pudiera pedir ayuda. Pero el sótano había sido diseñado para ser silencioso, aislado, una bóveda subterránea donde los documentos importantes se protegían de la humedad exterior. Las paredes eran gruesas, reforzadas con aislamiento acústico, la puerta pesada y sólida. Nada de lo que Mariana hiciera allí dentro lograba traspasar esas barreras. Ahora estaba sentada en el suelo, recargada en la pared más seca que pudo encontrar, con los brazos rodeando su vientre en un gesto protector que se había vuelto casi inconsciente. El vestido azul claro que había elegido con tanto cuidado estaba sucio de polvo y manchado por la humedad del concreto. Su cabello, antes peinado con esmero, caía desordenado sobre su rostro. Pero nada de eso importaba, nada más que el bebé que se movía dentro de ella, recordándole que no estaba completamente sola. El frío era inclemente. Aunque era verano en la Ciudad de México, el sótano mantenía una temperatura mucho más baja que el resto de la casa, y el vestido delgado que Mariana llevaba no ofrecía protección alguna. Temblaba, sus dientes castañeteaban ligeramente mientras se frotaba los brazos en un intento de generar algo de calor. Pensó en levantarse, caminar por el pequeño espacio para activar la circulación, pero el cansancio pesaba en sus extremidades como plomo. El embarazo ya hacía que cualquier esfuerzo físico fuera más exigente, y el estrés emocional solo amplificaba ese agotamiento. Mariana cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente. Ya no había nadie para verla, nadie para juzgar su debilidad. Allí, en esa soledad absoluta, podía finalmente derrumbarse. Y fue lo que hizo. Lloró por la mujer ingenua que había creído en las promesas de amor eterno. Lloró por el matrimonio que se había revelado como una ilusión cuidadosamente construida. Lloró por el hombre que amaba y que, en ese momento, estaba allá arriba celebrando mientras la mantenía encerrada como si fuera un animal molesto. ¿Cómo llegamos a este punto? La pregunta resonaba en su mente sin encontrar una respuesta satisfactoria. Mariana recordaba el inicio de su relación con Ricardo. Había sido atento, romántico, presente. Le llevaba flores sin motivo, planeaba sorpresas, escuchaba con interés genuino cuando ella hablaba de sus casos en el despacho. La pedida de matrimonio había sido espectacular, organizada hasta el más mínimo detalle. En 1900, un restaurante en lo alto de un edificio con vista a toda la Ciudad de México iluminada. Ella había dicho que sí sin dudar, segura de haber encontrado a su pareja, a su compañero para toda la vida. Los primeros años fueron buenos. Ricardo construía su imperio empresarial con determinación y ella lo apoyaba, entendiendo las largas horas de trabajo, los viajes, la presión constante. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, algo cambió. Las atenciones disminuyeron. Las conversaciones se volvieron superficiales. Su tacto, antes cariñoso y constante, se volvió raro, mecánico. Cuando Mariana quedó embarazada, pensó que el bebé traería a Ricardo de vuelta, que reconectaría a la pareja.
En lugar de eso, él se distanció aún más, e Isabela Domínguez entró en escena como la protagonista de una historia que debería pertenecer a Mariana. El sonido de pasos arriba hizo que Mariana se encogiera. ¿Serían los pasos de Ricardo? ¿Vendría a buscarla arrepentido, listo para pedir perdón? Pero los pasos pasaron de largo, dirigiéndose a otra parte de la casa. Más empleados, probablemente. Más gente que circulaba por la mansión sin tener idea de que ella estaba allí abajo, necesitando ayuda. Mariana intentó gritar de nuevo, reuniendo fuerzas. «¡Auxilio! Por favor que alguien me ayude. Estoy encerrada aquí». Pero su voz, ya ronca de tanto gritar antes, salía débil, ahogada por las paredes. Nadie la oiría, lo sabía, pero no podía dejar de intentarlo. Era como si rendirse a gritar significara rendirse a sobrevivir. El bebé pateó con fuerza, y Mariana sintió una punzada aguda en el costado de su vientre. Puso la mano en el lugar, masajeando suavemente. «Tranquilo, mi amor. Mamá está aquí. Vamos a estar bien, te lo prometo». Pero mientras decía las palabras, Mariana se preguntaba si podría cumplir esa promesa. ¿Qué pasaría si Ricardo simplemente la dejaba allí? ¿Y si esperaba a que terminara la fiesta y decidía que ella necesitaba aprender una lección más dura? ¿Y si nadie la encontraba a tiempo? El miedo era algo vivo, creciendo dentro de ella como un segundo embarazo, alimentándose de cada pensamiento sombrío, de cada minuto que pasaba sin ser rescatada. Mariana nunca se había sentido tan vulnerable, tan impotente. Toda su educación, su exitosa carrera como abogada, su aguda inteligencia, nada de eso importaba allí. Estaba reducida a la forma más básica de existencia. Una mujer embarazada, sola, encerrada, dependiente de la misericordia de un hombre que claramente ya no tenía ninguna para dar. Mientras Mariana luchaba contra la desesperación en el sótano, la fiesta en el piso de arriba alcanzaba su apogeo. La orquesta tocaba un vals vienés y algunas parejas bailaban en el espacio abierto del salón principal. Ricardo Garza estaba en el centro de atención, como siempre, contando una anécdota sobre una negociación difícil que había ganado a través de astucia y determinación. Los hombres reían, aprobando, y las mujeres sonreían admiradas. Isabela permanecía cerca, su mano posada ligeramente en el brazo de él, como si ese gesto fuera la cosa más natural del mundo. Julio Ramírez, uno de los principales inversionistas de la empresa de Ricardo, se acercó con una copa en la mano y esa amplia sonrisa de quien se siente cómodo en su propio poder. «Ricardo, amigo mío, superaste todas las expectativas con esta fiesta. Todo impecable. Pero confieso que extrañé a Mariana. ¿Cómo está? ¿El bebé está bien?» Ricardo ni siquiera parpadeó. Su respuesta fue automática, pulida, con la dosis exacta de preocupación marital. «Mariana está descansando, Julio. El doctor recomendó que evitara las multitudes y los esfuerzos en esta etapa del embarazo. Ya sabes cómo son estos últimos meses, todo debe ser monitoreado cuidadosamente». «Está bien cuidada, puedes estar tranquilo». Julio asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. «Me imagino. Mi Beatriz también tuvo que bajarle al ritmo cuando estaba esperando a nuestro hijo. Es una etapa delicada, dale mis saludos». «Claro que sí. Le dará gusto saber que preguntaste por ella». La mentira salió tan suave, tan convincente, que ni el propio Ricardo parecía reconocerla como tal. Creía en su propia narrativa, o al menos actuaba como si lo hiciera. Para él, encerrar a Mariana era un acto de control necesario, una medida para mantener el orden, para garantizar que su imagen permaneciera intacta. No veía crueldad en sus acciones, solo pragmatismo. Y eso, en cierto modo, era aún más aterrador que si hubiera malicia consciente. Isabela observaba todo con esos ojos oscuros y calculadores. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía que Mariana no estaba descansando cómodamente en alguna lujosa recámara. Sabía que había un conflicto, una ruptura, algo que había quitado a la esposa oficial del camino y había abierto el espacio para que ella, Isabela, ocupara el lugar de honor. Y estaba más que dispuesta a ocupar ese espacio, a disfrutarlo, a consolidarlo. Cuando
Julio se alejó para conversar con otros invitados. Isabela se inclinó hacia Ricardo, su voz lo suficientemente baja para que solo él la escuchara. «Estás manejando todo muy bien. Sabía que serías capaz». Ricardo la miró, y por un momento algo pasó entre ellos. Complicidad, quizás, o el reconocimiento mutuo de dos personas igualmente ambiciosas, igualmente dispuestas a hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que querían. Tenía que hacerse. No podía dejar que ella lo arruinara todo. «Y no lo hiciste». Isabela sonrió, esa sonrisa que prometía mucho más de lo que las palabras podían expresar. La noche está siendo perfecta. En los pasillos de servicio de la mansión, lejos de la luz y el glamour de la fiesta, Concepción Sánchez terminaba de organizar la cocina secundaria que servía como base para el equipo de meseros. A sus 52 años, Concepción trabajaba para los Garza desde hacía casi 10 años, comenzando como trabajadora doméstica por día y eventualmente convirtiéndose en empleada de planta, responsable de la limpieza y organización general de la enorme propiedad. Concepción era de esas mujeres que llevan la fuerza en las líneas del rostro, bajita, robusta, cabello canoso recogido en un chongo, práctico, manos encallecidas por décadas de trabajo duro. Había criado a 3 hijos sola después de que su esposo la dejara por una mujer más joven, trabajando en 2, a veces 3 casas diferentes para asegurarse de que tuvieran comida en la mesa y una educación decente. Sus hijos ahora eran adultos, todos con empleo, todos honestos, y ella se enorgullecía de eso más que de cualquier otra cosa en la vida. Trabajar para los Garza era un buen empleo para los estándares de Concepción. El salario era justo, las prestaciones adecuadas, y aunque Ricardo era distante y autoritario, nunca le había faltado al respeto. Mariana, por otro lado, siempre había tratado a Concepción con una amabilidad genuina. Le preguntaba por sus hijos, recordaba sus nombres, le ofrecía café y plática cuando Concepción estaba limpiando. Había una humanidad en Mariana que Concepción reconocía y valoraba. Por eso esa noche, mientras organizaba charolas y coordinaba al equipo temporal de meseros, Concepción no podía dejar de pensar en la ausencia de Mariana. Conocía a la patrona lo suficiente como para saber que Mariana jamás se perdería la fiesta de cumpleaños de su esposo voluntariamente. Incluso embarazada, incluso cansada, Mariana estaría allí, cumpliendo su papel social, sonriendo a los invitados, apoyando a Ricardo. Su ausencia era extraña, inquietante. Concepción había intentado subir a la recámara principal más temprano, llevando una charola con té y galletas, pensando que tal vez Mariana realmente estuviera descansando. Pero Ricardo la interceptó en el pasillo, su tono más cortante de lo habitual. «Mariana no quiere ser molestada, Concepción. Necesita silencio absoluto. ¿Puede regresar a la cocina, por favor?» Había algo en la forma en que lo dijo, algo en la rigidez de su postura, que hizo que Concepción sintiera una incomodidad instintiva. Pero ella no era nadie para cuestionar al patrón. Era solo la empleada. Así que asintió, regresó a sus tareas, tratando de ignorar la mala sensación que se le había instalado en el estómago. Ahora, con la fiesta en pleno apogeo y la noche avanzando, esa mala sensación solo crecía. Concepción había terminado sus obligaciones principales y los meseros temporales se estaban encargando del servicio en el salón. Tenía unos minutos libres antes de comenzar a organizar la cocina para la madrugada. Decidió hacer su ronda de rutina por los niveles inferiores de la mansión, verificando que todas las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera fugas o problemas eléctricos. Era una tarea que hacía todas las noches antes de irse, un hábito desarrollado a lo largo de los años. Ricardo confiaba en ella para mantener la casa segura, y Concepción se tomaba esa responsabilidad en serio. Bajó las escaleras de servicio con su linterna de mano. Aunque la iluminación funcionaba, era un equipo extra que siempre llevaba. El sótano siempre era un poco espeluznante por la noche, con sus pasillos estrechos y cuartos llenos de equipos técnicos. Concepción revisó el cuarto de los generadores, todo normal. Revisó la bodega de materiales de limpieza, todo en orden. Estaba a punto de regresar cuando escuchó algo. Un sonido ahogado, distante,
casi imperceptible bajo el zumbido constante de los generadores y del sistema de ventilación. Se detuvo, girando la cabeza para tratar de identificar la dirección del sonido. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Silencio. Concepción pensó que tal vez lo había imaginado, que quizás era solo el ruido de las tuberías o el viento en las salidas de aire. Pero entonces lo escuchó de nuevo. Más claro esta vez, un sonido que parecía una voz humana, ahogado, débil, pero definitivamente humano. El corazón de Concepción se aceleró. Siguió el sonido, caminando despacio por los pasillos húmedos, la linterna iluminando el camino. El sonido venía de la dirección del sótano de documentos, un área a la que rara vez se accedía. Concepción sabía que Ricardo guardaba allí papeles antiguos de la empresa, contratos viejos, cosas que debían conservarse por ley, pero que no tenían un uso práctico. Cuando se acercó a la puerta de metal, lo escuchó claramente. Golpes débiles y una voz ronca, desesperada. «Por favor, auxilio, que alguien me ayude». Concepción sintió que la sangre se le helaba en las venas. Alguien estaba encerrado allí dentro. Se acercó a la puerta, poniendo la mano en el metal frío. «¿Hay alguien ahí? ¿Quién es?» La voz del otro lado estalló en un llanto de alivio. «Concepción, Concepción, soy yo, Mariana. Por favor, sácame de aquí. Estoy encerrada. Ricardo me encerró aquí». Concepción se quedó paralizada por un momento, su cerebro negándose a procesar lo que acababa de escuchar. «Mariana, la patrona, la mujer embarazada que debería estar descansando cómodamente en su recámara, estaba encerrada en el sótano. Encerrada por su propio esposo. Señora Mariana, ¿de verdad es usted?» «Sí, soy yo. Por favor, Concepción, llevo horas aquí. Hace mucho frío. Necesito salir. Necesito ayuda». La mente de Concepción corría, tratando de entender la situación, tratando de decidir qué hacer. Si abría esa puerta, estaría yendo en contra de las órdenes directas del patrón. Ricardo era un hombre poderoso, influyente. Podría despedirla de inmediato. Podría hacer imposible que consiguiera otro trabajo. Concepción pensó en sus hijos, en sus cuentas, en todo lo que podría perder. Pero entonces pensó en Mariana, en la mujer amable que siempre la había tratado con respeto, en la mujer embarazada, vulnerable, asustada, al otro lado de esa puerta. Y Concepción recordó una época, muchos años atrás, cuando ella misma había estado en una situación de vulnerabilidad, cuando dependió de la bondad de extraños para sobrevivir. Recordó cómo alguien la había ayudado cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. «Señora Mariana, la voy a sacar de ahí. Solo un minuto, voy a buscar la llave». «Concepción, gracias. Gracias». Concepción corrió de regreso al cuarto de servicio donde estaba el tablero con las llaves de repuesto. Sus manos temblaban mientras buscaba la llave correcta, probando varias hasta encontrar la que encajaba en la cerradura del sótano. Todo ese tiempo, su mente le gritaba los posibles peligros. ¿Y si Ricardo se enteraba? ¿Y si había cámaras? ¿Y si la responsabilizaban a ella? Pero no podía dejar a Mariana allí. No podía fingir que no sabía. Algunas cosas eran más importantes que la seguridad laboral. Algunas cosas exigían que hicieras lo correcto, incluso cuando costara caro. Concepción regresó corriendo al sótano, con la llave apretada en la mano. La insertó en la cerradura con dedos temblorosos y la giró. La puerta se abrió con un rechinido de metal contra metal, revelando la escena que estaba del otro lado. Mariana estaba sentada en el suelo, recargada en la pared, con el vestido sucio y arrugado, el rostro manchado de lágrimas y polvo. Cuando vio a Concepción, sus ojos se llenaron de lágrimas renovadas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Intentó levantarse, pero sus piernas temblaban demasiado para sostenerla. Concepción entró rápidamente, quitándose su propia chamarra del uniforme y poniéndola sobre los hombros de Mariana. «Tranquila, señora Mariana. Estoy aquí. Voy a cuidar de usted». «El bebé, Concepción. El bebé no para de moverse. Tengo miedo. Vamos a salir de aquí ahora.
Vamos a buscar ayuda. Concepción ayudó a Mariana a levantarse, sosteniendo su peso mientras salían del sótano. Mariana apenas podía caminar, con las piernas entumecidas por el frío y el tiempo sentada en el suelo duro. Subieron lentamente las escaleras, cada escalón una batalla contra el agotamiento y el miedo. Cuando llegaron al pasillo de servicio de la planta baja, Concepción se detuvo pensando rápidamente. Necesitaba ayuda médica para Mariana. Necesitaba llamar a una ambulancia, pero si lo hacía dentro de la casa, Ricardo se enteraría de inmediato y podría intentar interferir. Tenía que actuar rápido. Concepción llevó a Mariana al área de servicio exterior, lejos de la fiesta, donde las luces no llegaban. Allí sacó su celular del bolsillo con manos temblorosas y marcó el número de emergencias. Mientras esperaba que la llamada se conectara, miró a Mariana, que respiraba con dificultad, sosteniendo su vientre con ambas manos. «Todo va a estar bien, señora Mariana. No voy a dejar que nada le pase a usted ni al bebé». La llamada fue atendida. Concepción explicó la situación de la forma más clara posible, dando la dirección, describiendo el estado de Mariana. El operador le aseguró que una ambulancia estaba en camino, junto con la policía. Cuando Concepción colgó, ella y Mariana se quedaron allí en la oscuridad, esperando. Del otro lado de la casa, la fiesta continuaba. La música, las risas, las conversaciones, todo parecía pertenecer a un mundo diferente, un mundo donde las mujeres embarazadas no eran encerradas en sótanos por sus propios maridos. Mariana sujetó la mano de Concepción con fuerza. «Gracias, me salvaste la vida, salvaste la vida de mi hijo». «Usted habría hecho lo mismo por mí», respondió Concepción, con la voz entrecortada. «Sé que lo habría hecho, y era verdad». En ese momento, en ese simple gesto de abrir una puerta y elegir hacer lo correcto, Concepción no era solo una empleada. Era una salvadora, una testigo, la única persona en esa mansión llena de gente que eligió ver lo que estaba frente a sus ojos y actuar en consecuencia. A lo lejos, las primeras sirenas comenzaron a sonar, cortando la noche de la Ciudad de México. El sonido crecía, acercándose rápidamente. Dentro de la mansión, algunos invitados cerca de las ventanas comenzaron a notarlo, mirándose unos a otros con expresiones confusas. Ricardo estaba en medio de una conversación sobre inversiones cuando lo escuchó. Su rostro palideció ligeramente y miró en dirección a las ventanas, tratando de entender de dónde venían esas sirenas. No podían estar viniendo hacia acá. No podían estar viniendo a su fiesta perfecta, pero lo estaban. Y cuando las luces azules y rojas comenzaron a parpadear a través de las lujosas cortinas, proyectando sombras extrañas en las paredes del salón, Ricardo finalmente lo entendió. Algo había salido muy, muy mal. La noche perfecta que había orquestado tan cuidadosamente estaba a punto de desmoronarse. Y no había mentira lo suficientemente buena, no había excusa lo suficientemente plausible para explicar lo que estaba a punto de ser revelado a todos esos influyentes invitados. Las sirenas ahora eran imposibles de ignorar. El sonido estridente cortaba la música refinada de la orquesta, invadía los lujosos salones, penetraba las elegantes conversaciones como una cuchilla atravesando seda. Los invitados comenzaron a moverse hacia las ventanas, apartando las pesadas cortinas para ver qué estaba pasando. Las luces azules y rojas parpadeaban frenéticamente afuera, creando un espectáculo de colores que contrastaba violentamente con la iluminación dorada y controlada de la fiesta. Ricardo Garza se quedó paralizado por unos preciosos segundos, su cerebro negándose a aceptar lo que estaba sucediendo. No era posible. Mariana estaba encerrada en el sótano. ¿Cómo podría alguien haberlo descubierto? ¿Cómo podría la policía estar allí? Miró rápidamente a Isabela, quien le devolvió la mirada con una expresión de preocupación mal disimulada. Ella también entendía que algo estaba terriblemente mal. Un murmullo se extendió por el salón como pólvora. Los invitados cuchicheaban entre sí, especulando sobre qué podría haber traído una ambulancia y patrullas hasta allí. Algunos pensaban que tal vez había un problema con algún vecino.
Otros imaginaban si sería un mal súbito de alguno de los invitados de mayor edad. Nadie, ni en sus pensamientos más imaginativos, se acercaba a la verdad. El mayordomo de la casa, Sebastián, un hombre de 60 años que trabajaba para los Garza desde que Ricardo compró la mansión, se acercó al patrón con pasos apresurados. Su rostro, normalmente sereno, estaba perturbado, los ojos muy abiertos detrás de sus lentes de lectura. «Señor Garza, la policía está en la puerta. Exigen entrar. Dicen que es una emergencia». Ricardo sintió que se le revolvía el estómago, pero se obligó a mantener la compostura. Su voz salió controlada, autoritaria, aunque por dentro sentía que el pánico comenzaba a instalarse. «Diles que estoy en medio de un evento privado, que pueden volver mañana a una hora apropiada». Sebastián tragó saliva. «Señor, fueron muy enfáticos. Dijeron que no es una petición, es una cuestión de seguridad. Una emergencia médica». Las palabras golpearon a Ricardo como puñetazos en el estómago. Emergencia médica. Mariana. De alguna manera alguien la había encontrado. Alguien había llamado para pedir ayuda. Su mente corrió tratando de formular un plan, una excusa, cualquier cosa que pudiera minimizar el daño. Pero antes de que pudiera responder, la puerta principal de la mansión se abrió con fuerza. 2 paramédicos entraron primero, cargando una camilla plegable y un maletín de equipo médico. Detrás de ellos, 3 policías, 2 hombres y una mujer, todos con expresiones serias y determinadas. El salón entero se giró hacia esa dramática entrada. La música se detuvo abruptamente, la orquesta callando a media nota. El silencio que siguió fue ensordecedor. Uno de los policías, un sargento de mediana edad con cabello canoso y expresión de quien ya lo ha visto todo, recorrió el ambiente con la mirada hasta localizar a Ricardo. Caminó directamente hacia él, cruzando el salón lleno de invitados que se apartaban para darle paso, sus zapatos de vestir resonando en el piso de mármol. «¿Ricardo Garza?» «Sí, soy yo, pero ¿qué significa esta invasión? Estoy en medio de un evento privado. No pueden simplemente entrar así». El sargento no se intimidó con el tono autoritario. Su voz salió firme, profesional, pero con un peso que no admitía réplica. «Señor Garza, recibimos una llamada de emergencia informando que una mujer embarazada estaba en peligro en esta residencia. ¿Dónde está su esposa?» Ricardo sintió que todas las miradas del salón convergían en él. 200 personas esperando su respuesta. 200 testigos de lo que estaba a punto de suceder. Intentó mantener la fachada, forzando una expresión de confusión y preocupación. «Mi esposa está descansando. ¿No se siente bien? ¿Qué tiene que ver esto?» «¿Está descansando o está encerrada en el sótano de esta casa, señor?» La pregunta cayó como una bomba en el silencio del salón. Se escucharon jadeos audibles entre los invitados. Marcela Fuentes, que estaba cerca, se llevó la mano a la boca con los ojos desorbitados. Julio Ramírez frunció el ceño, su expresión cambiando de confusión a incredulidad. Isabela dio un paso atrás, alejándose ligeramente de Ricardo, como si instintivamente quisiera desvincularse de lo que estaba por venir. Ricardo sintió que el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies, pero mantuvo la postura. «Eso es absurdo. ¿Quién haría una acusación así?» Fue entonces cuando Concepción apareció en la entrada del salón, todavía con su uniforme de trabajo, pero ahora sin la chamarra que le había dado a Mariana. Estaba pálida, con las manos temblando ligeramente, pero su mirada era firme. A su lado, apoyada en uno de los paramédicos, estaba Mariana. Verla hizo que todo el salón se congelara. Mariana López de Garza, la mujer que se suponía que estaba descansando cómodamente en su recámara, estaba allí, y su estado era impactante. El vestido azul claro estaba sucio, manchado de polvo y humedad. Su cabello estaba desordenado, pegado a su rostro sudoroso. Su cara estaba pálida, los ojos rojos de tanto llorar, y sostenía su vientre con ambas manos, mientras el paramédico la ayudaba a mantenerse en pie. Incluso en su condición debilitada, era imposible no ver el miedo y el dolor estampados en cada línea de su expresión. «Dios mío,
murmuró alguien entre los invitados. «Es Mariana», susurró otra voz. «¿Qué le pasó?». Las preguntas se multiplicaban mientras Mariana era conducida a través del salón hacia la salida, donde la ambulancia esperaba. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo por un breve momento, y en esa mirada había tantas cosas: dolor, traición, decepción, pero también una fuerza que él no esperaba ver, una determinación de sobrevivir, de proteger al hijo que llevaba, de no ser más una víctima. Ricardo intentó acercarse, comenzando a formular alguna excusa, alguna explicación que pudiera revertir aquello. «Mariana, puedo explicarlo. Estabas histérica, necesitabas calmarte. Iba a buscarte en cuanto terminara la fiesta». Pero el sargento se interpuso entre ellos, bloqueando el paso de Ricardo. «Usted va a tener que venir con nosotros, señor Garza. Tenemos algunas preguntas que hacerle». «¿Preguntas? ¿Sobre qué? Esto es un malentendido». «Mariana, diles que es un malentendido». Pero Mariana no dijo nada. Solo continuó caminando apoyada en el paramédico, con Concepción a su lado como una guardiana silenciosa. Cuando cruzaron la puerta y desaparecieron en la noche, llevándose consigo cualquier posibilidad de que Ricardo controlara la narrativa, él sintió que su mundo, cuidadosamente construido, comenzaba a desmoronarse. Los policías no perdieron tiempo. Mientras uno de ellos acompañaba a Mariana y Concepción a la ambulancia, los otros dos se quedaron con Ricardo. La mujer policía, una teniente de mirada penetrante y postura impecable, sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. «Señor Garza, ¿puede explicar por qué su esposa embarazada fue encontrada encerrada en el sótano de su residencia?» Los invitados no hacían ni el más mínimo intento de irse. Todos permanecían allí, fijos en su lugar, observando el desarrollo de esa escena como si fuera una obra de teatro. Algunos sostenían sus celulares, y Ricardo estaba seguro de que muchos ya estaban grabando, tomando fotos, enviando mensajes. El escándalo sería viral antes del amanecer. Ricardo intentó recuperar su autoridad, su voz firme. «Mi esposa estaba emocionalmente inestable. El embarazo ha sido difícil para ella. Empezó a tener un episodio, gritando, fuera de control. Le pedí que se calmara en el sótano hasta que pudiera recuperarse. Fue por preocupación por ella y por el bebé». «¿Por preocupación?». La teniente inclinó la cabeza, su expresión escéptica. «Usted encerró a una mujer embarazada en un sótano frío y oscuro, sin acceso a comunicación o ayuda, durante horas, y a eso le llama preocupación». Iba a buscarla. Era temporal. Temporal. La palabra resonó en el salón como una acusación. Una de las invitadas, una abogada conocida de Mariana de la época de la universidad, se adelantó. Se llamaba Paulina, y tenía una expresión de absoluta indignación en el rostro. «Eso es privación ilegal de la libertad. Es abuso. ¿Cómo puedes llamarlo preocupación?». Ricardo miró a Paulina con una ira mal contenida. «Esto no es de tu incumbencia. Son asuntos privados de una pareja». «Deja de ser privado cuando hay riesgo para la vida», replicó Paulina alzando la voz. «Mariana está embarazada. Pudo haber entrado en labor de parto ahí abajo. Pudo haberse sentido mal. Tú lo sabías y aún así la encerraste». El murmullo de aprobación que recorrió a los invitados le dijo a Ricardo todo lo que necesitaba saber. La marea había cambiado. Las personas que minutos antes lo aplaudían, que brindaban por su éxito, ahora lo miraban con una mezcla de horror y repulsión. Intentó localizar aliados en el mar de rostros, pero incluso sus socios de negocios más cercanos desviaban la mirada, claramente incómodos con la asociación. Isabela, al darse cuenta de que la situación se estaba saliendo completamente de control, intentó discretamente escabullirse hacia la salida lateral, pero la voz de Marcela Fuentes la detuvo. «Isabela, ¿tú sabías de esto? ¿Sabías que Mariana estaba encerrada en el sótano mientras estabas aquí arriba, actuando como si fueras la dueña de la casa?» Isabela se giró, su confianza comenzando a resquebrajarse. «Yo no sabía nada. Esto no tiene nada que ver conmigo». «¿No tiene?». Marcela dio unos pasos hacia ella,
su voz cargada de acusación. Apareces aquí, en su cumpleaños, vestida como si fueras a una cita, ocupando el lugar de su esposa, y quieres que creamos que no sabías que algo andaba mal. Isabela miró a Ricardo, esperando que la defendiera, pero Ricardo estaba demasiado ocupado lidiando con los policías. Estaba sola, expuesta, y por primera vez esa noche su sonrisa confiada desapareció por completo. Solo soy su empleada. Organicé la fiesta porque era mi trabajo. Empleada. La palabra salió con desdén de la boca de Paulina. Todos aquí vimos cómo actuabas a su lado. Eso no era un comportamiento profesional. Antes de que Isabela pudiera responder, el sargento volvió su atención hacia ella. Señorita, vamos a necesitar su declaración también. ¿Cuál es su nombre completo? Isabela Domínguez. Pero ya le dije, no sé nada. Aún así, necesitaremos hablar con usted. Afuera, Mariana estaba siendo colocada en la camilla dentro de la ambulancia. Los paramédicos trabajaban rápidamente, verificando sus signos vitales, poniéndole una manta térmica, preparando el suero para la hidratación. Concepción permaneció a su lado, sosteniendo la mano de Mariana, negándose a dejarla sola ni por un segundo. ¿Cómo se siente, señora?, preguntó el paramédico más joven mientras revisaba la presión arterial de Mariana. Con frío y miedo. ¿El bebé está bien? Vamos a llevarla al hospital ahora. Le harán todos los estudios necesarios. Su presión está un poco alta, lo cual es comprensible dada la situación, pero ya está a salvo. Mariana cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. A salvo. La palabra sonaba extraña, casi irreconocible después de las horas de terror en el sótano, pero estaba viva. El bebé todavía se movía dentro de ella, y esa mujer valiente, Concepción, había elegido ayudarla cuando podría simplemente haber seguido de largo. Concepción, susurró Mariana, apretando la mano de la empleada. Arriesgaste todo por mí. Usted no merecía lo que pasó. Nadie merece eso. Gracias. Nunca olvidaré lo que hiciste. Concepción solo asintió, demasiado emocionada para hablar. Pensó en sus propias experiencias, en los momentos difíciles que había enfrentado en la vida, en las veces que necesitó ayuda y en las veces que pudo ofrecerla. Esa noche había tomado la decisión correcta. Costara lo que costara, había tomado la decisión correcta. La ambulancia comenzó a moverse, las sirenas volviendo a sonar, cortando la noche capitalina mientras se dirigía al Hospital Ángeles, la mejor opción para casos de embarazo de alto riesgo. A Concepción se le permitió acompañarla, sentándose en el pequeño banco junto a la camilla, sin soltar la mano de Mariana. De vuelta en la mansión, la fiesta había terminado oficialmente. Los invitados comenzaron a retirarse en grupos, algunos apresurados, otros reacios, todos claramente conmocionados por lo que habían presenciado. Las conversaciones eran susurradas, las miradas de asombro. Los celulares sonaban sin parar, se enviaban mensajes. La noticia se extendía por la élite capitalina como un virus digital. Ricardo estaba siendo interrogado por los policías en su propio despacho, ahora transformado en una sala de investigación improvisada. El sargento y la teniente hacían preguntas metódicas, anotando cada respuesta, cada contradicción, cada intento de justificación. Ricardo intentaba mantener la calma, pero su historia se desmoronaba con cada pregunta. Usted dijo que encerró a su esposa por preocupación por ella. ¿Por cuánto tiempo planeaba mantenerla allí? Hasta que se calmara. ¿Y cuánto tiempo sería eso? No sé. Unas horas. Unas horas encerrada en un sótano frío, embarazada de 7 meses, sin acceso a agua, comida o comunicación. ¿Realmente cree que eso demuestra preocupación? Ricardo no tenía respuesta. Sus justificaciones sonaban vacías incluso para él mismo. La teniente continuó, implacable. Tenemos a la empleada que encontró a su esposa. Dijo que la señora Garza estaba en un estado de gran aflicción, con signos de hipotermia inicial, deshidratada y aterrorizada. ¿Eso concuerda con alguien que solo necesitaba calmarse?
Mariana estaba exagerando. Siempre ha sido dramática. Dramática. La teniente anotó la palabra, y Ricardo se dio cuenta demasiado tarde de cómo sonaba eso. Estaba cavando su propia tumba con cada palabra, cada intento de minimizar la gravedad de lo que había hecho. Mientras Ricardo era interrogado, un equipo de investigación comenzó a examinar el sótano. Fotografiaron todo: el frío piso de concreto donde Mariana había estado sentada, las paredes húmedas, el foco débil que apenas iluminaba el espacio claustrofóbico, la pesada puerta de metal con la cerradura por fuera. Cada detalle sería catalogado, cada evidencia preservada. Uno de los investigadores, un perito experimentado llamado Dr. Méndez, hizo sus anotaciones con precisión profesional. La temperatura en el sótano estaba a unos 12 grados por debajo de la temperatura exterior, sin ventilación adecuada, sin muebles, sin acceso a necesidades básicas. Para una mujer embarazada, especialmente en el tercer trimestre, estas condiciones representan un riesgo significativo tanto para la madre como para el feto. Las cámaras de seguridad de la mansión fueron solicitadas. Ricardo intentó protestar alegando privacidad, pero no tenía base legal para negarse. Los policías ya habían obtenido una orden judicial preliminar, emitida con una rapidez excepcional dada la gravedad de la situación. Las grabaciones mostraban claramente a Ricardo conduciendo a Mariana por las escaleras hasta el sótano, cerrando la puerta con llave y luego subiendo solo, dejando a su esposa atrás. No había forma de negarlo, no había forma de distorsionarlo. Las evidencias eran irrefutables. En el hospital, Mariana estaba siendo examinada por un equipo de obstetricia de emergencia. La doctora Elena Martínez, una obstetra de renombre con décadas de experiencia, realizaba los exámenes con una calma eficiente. Verificó los latidos del corazón del bebé, que estaban acelerados pero dentro de parámetros aceptables. Examinó a Mariana en busca de signos de parto prematuro, afortunadamente ausentes. Ordenó análisis de sangre para verificar los niveles de hormonas de estrés y posibles complicaciones. «Mariana, usted y su bebé van a estar bien», dijo la doctora, con voz reconfortante. «Pero voy a mantenerla aquí en observación por lo menos 24 horas. El estrés que sufrió puede tener consecuencias que solo aparecerán más tarde. Necesitamos monitorear todo de cerca». «No quiero volver allí», dijo Mariana, su voz débil pero decidida. «No quiero volver a esa casa». «No tiene que volver». La doctora Elena puso una mano reconfortante en el hombro de Mariana. «Hay protocolos para situaciones como esta, hay lugares seguros donde puede quedarse, y hay personas que se asegurarán de que esté protegida». Concepción, todavía al lado de Mariana, añadió suavemente: «Puede quedarse en mi casa, señora Mariana. No, es lujosa, pero es segura, y usted siempre será bienvenida». Mariana miró a Concepción, sus ojos llenándose de lágrimas de nuevo. Pero eran lágrimas diferentes ahora, no de desesperación, sino de gratitud, de reconocimiento de que incluso en las peores circunstancias todavía había bondad en el mundo. Todavía había personas dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio. «No sé cómo agradecerles». «No tiene que agradecer». Concepción le apretó la mano. «Solo recupérese, concéntrese en el bebé. El resto lo resolvemos». De vuelta en la mansión, la noche finalmente llegaba a su fin. Los últimos invitados se habían ido, dejando atrás un salón que todavía brillaba con una decoración lujosa, pero que ahora parecía vacío y frío. Las copas de champaña abandonadas, las mesas aún puestas con comida intacta, los arreglos florales que costaron una fortuna pero que ahora nadie admiraba. Todo aquello parecía una metáfora perfecta de la vida de Ricardo, hermosa en la superficie, podrida por dentro. Ricardo fue llevado a la delegación para rendir su declaración formal. No fue arrestado formalmente, aún no había una orden para ello, pero se le dejó claro que no debía abandonar la ciudad y que debía permanecer disponible para interrogatorios adicionales. Su abogado, llamado a toda prisa en medio de la noche, ya trabajaba en una estrategia de defensa,
pero incluso él parecía escéptico sobre las posibilidades de éxito. Isabela fue interrogada por separado. Mantuvo su historia de que no sabía nada, que solo era una empleada haciendo su trabajo. Pero los investigadores no eran ingenuos. Vieron las fotos de la fiesta, las grabaciones de las cámaras, el lenguaje corporal entre ella y Ricardo. Aunque no supiera específicamente sobre el encierro de Mariana, estaba claro que había una relación inapropiada allí, y en el tribunal de la opinión pública, eso sería suficiente para condenarla. Cuando Isabela finalmente salió de la delegación en la madrugada, encontró una pequeña multitud de fotógrafos y periodistas esperando. Las noticias se habían extendido rápido. Esposa embarazada de empresario, encontrada encerrada en sótano durante fiesta de lujo. Los flashes explotaron en su rostro. Las preguntas venían de todos lados. Isabela se cubrió la cara con el bolso y corrió hacia su coche, pero sabía que esas imágenes estarían en todos los portales de noticias antes del desayuno. La noche que debería haber sido la celebración del poder de Ricardo Garza se transformó en su caída más espectacular, y apenas estaba comenzando. El amanecer llegó a la Ciudad de México con ese cielo anaranjado típico de la ciudad que nunca duerme por completo. Las primeras luces del día se esparcían sobre los edificios. Las avenidas comenzaban a despertar con el tráfico matutino y la vida seguía su ritmo frenético. Pero para algunas personas, ese amanecer marcaba el inicio de un capítulo completamente nuevo, irreversible. En el Hospital Ángeles, Mariana despertó lentamente, al principio desorientada, sin saber dónde estaba. La habitación era clara, limpia, con paredes blancas y una amplia ventana que dejaba entrar la suave luz de la mañana. Le tomó unos segundos a su memoria procesarlo todo: el sótano, el frío, el miedo, Concepción abriendo la puerta, la ambulancia, los médicos. Su mano fue instintivamente a su vientre, y el movimiento familiar del bebé la tranquilizó de inmediato. Todavía estaba embarazada, todavía estaba viva, habían sobrevivido. Una enfermera entró en la habitación con una sonrisa amable, llevando una charola con el desayuno. «Buenos días, señora Garza. ¿Cómo se siente?» Mariana dudó ante el apellido. Ese nombre cargaba tanto peso ahora, tanto dolor, pero respondió con sinceridad. «Cansada, confundida, pero viva. La doctora Elena vendrá a examinarla. En un momento. Sus signos vitales están estables y el bebé está bien. Fue mucha suerte». «No fue suerte», dijo Mariana en voz baja, pensando en Concepción. «Fue alguien que decidió hacer lo correcto». La enfermera asintió, comprendiendo lo que Mariana quería decir sin necesidad de más palabras. Ajustó la cabecera de la cama, dejando a Mariana en una posición más cómoda, y colocó la charola en la mesita auxiliar. «Coma un poco. Le hará bien a usted y al bebé». Después de que la enfermera se fue, Mariana se quedó mirando por la ventana. Allá abajo, la ciudad se movía indiferente al drama personal de cada uno de sus habitantes. ¿Cuántas otras historias, como la suya, ocurrían en ese exacto momento? ¿Cuántas otras mujeres estaban atrapadas, literal o figurativamente, por hombres que deberían amarlas? El pensamiento la entristeció, pero también despertó algo dentro de ella. Una determinación, una voluntad de que su historia no fuera en vano. Un ligero toque en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Concepción, todavía con la misma ropa de la noche anterior, claramente sin haber dormido. Llevaba una bolsa modesta. «Buenos días, señora Mariana. Le traje algo de ropa limpia. Nada muy elegante, pero pensé que tal vez querría cambiarse». Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esa mujer, que lo había arriesgado todo, seguía cuidando de ella. Concepción debería estar descansando. No ha dormido nada. No podría dormir dejándola sola aquí. Concepción se acercó colocando la bolsa en una silla. «¿Cómo se siente? ¿Y el bebé?» «Estamos bien, gracias a usted». Concepción negó con la cabeza, modesta. Cualquier persona habría hecho lo mismo. «No». Mariana tomó la mano de Concepción sujetándola con firmeza.
No es verdad. Usted sabe que no es así. Había 200 personas en esa casa ayer. Ninguna de ellas me buscó, ninguna de ellas cuestionó. Usted era la única que no tenía por qué importarle, y fue la única a la que le importó. Las dos mujeres se quedaron allí por un momento, en silencio, la comprensión mutua prescindiendo de las palabras. Venían de mundos completamente diferentes. Mariana, la abogada de familia rica, egresada de las mejores escuelas, casada con un empresario poderoso. Concepción, la trabajadora doméstica, madre soltera que crió a 3 hijos con el sudor de su propio trabajo. Pero esa mañana, en la habitación del hospital, esas diferencias no importaban. Solo importaba la humanidad que las conectaba. La doctora Elena llegó poco después, trayendo consigo una tabla con resultados de exámenes y una expresión profesional, pero cálida. «Buenos días, Mariana. Veo que nuestra paciente especial está despierta». Mariana intentó sonreír. Especial no es exactamente la palabra que usaría. Bueno, desde el punto de vista médico, sí que es especial. La doctora acercó una silla y se sentó junto a la cama. Los exámenes que hicimos anoche mostraron que tenía signos de deshidratación moderada e hipotermia leve. Nada que no podamos revertir con el tratamiento adecuado. El bebé está respondiendo bien, latidos fuertes, movimientos normales. Pero quiero mantenerla aquí por unos días más, solo para asegurarnos. ¿Unos días? Mariana no sabía si sentirse aliviada o preocupada. No puedo quedarme aquí para siempre. No es necesario, pero tampoco puede volver a casa de inmediato. La doctora Elena miró a Mariana con seriedad. Pasó por un trauma significativo, tanto físico como emocional. Su cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Y el hospital es el lugar más seguro para usted ahora. Hay una trabajadora social que vendrá a hablar con usted, añadió Concepción suavemente. Le explicará las opciones, lugares donde puede quedarse hasta que resuelva las cosas. Mariana asintió procesándolo todo lentamente. Todo había cambiado tan rápido. 24 horas atrás se estaba arreglando para la fiesta de cumpleaños de su esposo, esperando que tal vez esa noche trajera alguna reconexión. Ahora estaba en un hospital, sin tener a dónde ir, sin saber cuál sería su próximo paso. Mientras Mariana comenzaba su proceso de recuperación física y emocional, al otro lado de la ciudad, Ricardo Garza enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La noticia del escándalo se había extendido como la pólvora. Todos los principales medios de comunicación cubrían la historia. Empresario encierra a su esposa embarazada durante fiesta de lujo en la CDMX. Los detalles eran impactantes y la opinión pública se había vuelto completamente en su contra. Ricardo despertó esa mañana en su mansión vacía. La casa que la noche anterior estaba llena de vida y celebración ahora parecía un mausoleo. Sebastián, el mayordomo, había renunciado por teléfono durante la madrugada, incapaz de seguir trabajando para alguien capaz de tal cosa. El equipo de limpieza que debía venir a recoger los restos de la fiesta canceló el servicio. Incluso sus empleados más leales comenzaban a distanciarse. Su celular no paraba de sonar. Mensajes de socios exigiendo explicaciones. Inversionistas retirando su apoyo. Contratos siendo cancelados. El imperio que Ricardo había construido a lo largo de décadas se estaba desmoronando en cuestión de horas. Y lo peor aún estaba por venir. El timbre sonó alrededor de las 10 de la mañana. Ricardo, todavía en bata, se arrastró hasta la puerta esperando encontrar a su abogado. En su lugar eran 2 actuarios acompañados de un policía. Venían a entregar una orden judicial. Mariana había solicitado una medida de protección. Ricardo tenía prohibido acercarse a ella, intentar cualquier tipo de contacto o presentarse en el hospital donde estaba internada. Además, el juez había determinado el congelamiento temporal de una parte significativa de sus cuentas bancarias, garantizando que Mariana tuviera recursos para mantenerse durante el proceso que ciertamente vendría. Ricardo leyó el documento con manos temblorosas, la realidad finalmente penetrando su negación. «Esto es un absurdo. Es mi esposa». «Era su esposa», corrigió fríamente el actuario.
Ahora es una víctima que el Estado tiene la obligación de proteger. Cuando se fueron, Ricardo se quedó solo en su inmensa mansión, rodeado de un lujo que de repente parecía vacío de significado. Intentó llamar a Isabela, pero no contestaba. Intentó a algunos de los socios más cercanos, pero todos tenían excusas para no poder hablar. La realidad era clara. Estaba solo. El hombre que siempre se había enorgullecido de su red de contactos, de su influencia, descubría que las amistades basadas en poder y dinero desaparecen rápidamente cuando esos elementos colapsan. Las investigaciones avanzaban rápidamente. El Ministerio Público tomó el caso con prioridad, designando a una fiscal experimentada llamada Fernanda Rivera. Era conocida por su actuación firme en casos de violencia contra las mujeres y no tenía intención de dejar que Ricardo escapara por las lagunas de la ley. Las pruebas eran abrumadoras. Grabaciones de las cámaras de seguridad, el testimonio de Concepción, informes médicos detallando las condiciones de Mariana cuando fue encontrada, peritajes del sótano confirmando las condiciones inadecuadas. La acusación formal llegó 3 días después. Privación ilegal de la libertad con el agravante de poner en riesgo la vida de una gestante. Ricardo intentó montar una defensa argumentando que fue un malentendido conyugal, que estaba preocupado por la salud mental de su esposa, pero la fiscal Fernanda desmontó esos argumentos metódicamente. Si estaba preocupado por su salud mental, ¿por qué no llamó a un médico? ¿Por qué la encerró en condiciones que claramente empeorarían cualquier estado emocional? ¿Por qué continuó con la fiesta mientras ella estaba allí abajo? Ricardo no tenía buenas respuestas. Sus justificaciones sonaban cada vez más débiles, más desesperadas. En el hospital, Mariana comenzó a recibir visitas. Paulina, su amiga abogada, fue una de las primeras. Llegó con flores, abrazó a Mariana por un largo tiempo y luego, con lágrimas en los ojos, se disculpó por no haberse dado cuenta, por no haber cuestionado su ausencia con más insistencia, por haber aceptado la mentira de Ricardo tan fácilmente. Mariana apretó la mano de su amiga. Nadie podía saberlo. Paulina. Él era muy bueno manteniendo las apariencias. Pero debía haber notado las señales. Soy tu amiga. Paulina respiró hondo, tratando de recomponerse. Pero ahora voy a hacer lo que debí haber hecho antes. Voy a ayudarte. Te representaré legalmente, si quieres, sin cobrarte nada. Es lo mínimo que puedo hacer. Mariana sintió un calor en el pecho. Poco a poco, estaba redescubriendo que no estaba sola, que había gente buena dispuesta a ayudar. Acepto. Gracias, Paulina. Vamos a asegurarnos de que tú y tu bebé estén a salvo. Vamos a hacer que pague por lo que hizo. Paulina abrió su portafolio, sacando algunos documentos. Ya presenté la solicitud de divorcio. Con lo que pasó se concederá rápidamente. Y vamos a pelear por la pensión, la división de bienes, por todo lo que es tuyo por derecho. Mariana miró los papeles, viendo las palabras divorcio, separación de bienes, guardia y custodia exclusiva. Era el fin oficial de un matrimonio que, en realidad, había terminado hacía mucho tiempo. Debería estar triste, pero todo lo que sentía era alivio. Sigamos adelante. Los días en el hospital se convirtieron en una semana. Mariana fue dada de alta finalmente, con instrucciones médicas claras y citas de seguimiento programadas. Concepción había insistido en llevarla a su casa en Nezahualcóyotl, un modesto departamento en una unidad habitacional, pero limpio, organizado y lleno del calor que la mansión de los Garza nunca tuvo. «Bienvenida», dijo Concepción cuando le abrió la puerta a Mariana. «No es un lujo, pero es un hogar». Mariana entró y por primera vez en semanas se sintió verdaderamente segura. El departamento tenía 2 recámaras pequeñas, una sala y cocina juntas, todo simple pero arreglado con cariño. Había fotos de los hijos de Concepción en las paredes, plantas en el balcón, el olor a café recién hecho. «Es perfecto», dijo Mariana y era sincera. La hija mayor de Concepción, Julia, una enfermera de 30 años, estaba allí para ayudar. Le sonrió a Mariana con una amabilidad genuina.
Preparamos la recámara de huéspedes para usted. No es grande, pero tiene una cama cómoda. Y mi mamá compró pañales y algo de ropita de bebé. Nada muy caro, pero... «Es maravilloso», interrumpió Mariana emocionada. «Ustedes ni siquiera me conocen y están haciendo todo esto por mí». «Usted fue buena con mi mamá todos estos años», dijo Julia simplemente. «Es justo que le correspondamos ahora». En ese pequeño departamento en Nesa, Mariana comenzó a reconstruir su vida. Los días pasaban en una rutina simple pero reconfortante. Se despertaba con el olor del café de Concepción. Desayunaba en la pequeña cocina mientras conversaban de todo y de nada. Descansaba cuando su cuerpo se lo pedía. Caminaba por el barrio por las tardes cuando Concepción regresaba del trabajo. Era una vida completamente diferente a la que había conocido, pero era real, era honesta, y estaba llena de pequeñas bondades que Mariana había aprendido a valorar. Las noticias sobre Ricardo seguían llegando, traídas por Paulina, que la visitaba regularmente. Su empresa estaba en caída libre. Los inversionistas habían retirado su dinero, los proyectos fueron cancelados, los empleados renunciaban en masa. La marca Garza, que antes era sinónimo de éxito, ahora estaba asociada con el escándalo y la crueldad. Ricardo intentó hacer declaraciones públicas, disculpas ensayadas, pero nadie se las creyó. El daño a su reputación era irreparable. Isabela Domínguez también enfrentaba sus consecuencias. Aunque no era responsable penalmente, fue completamente rechazada por los círculos sociales y profesionales. Ninguna empresa quería asociar su marca con ella. Su nombre se había vuelto tóxico. Eventualmente se fue de la Ciudad de México. Decían que a Cancún, tratando de empezar de nuevo en un lugar donde su rostro no fuera reconocido de inmediato. Pero Mariana no estaba enfocada en la venganza. Estaba enfocada en sanar, en prepararse para la llegada del bebé, en redescubrir quién era fuera de la sombra de Ricardo. Comenzó a tomar terapia, trabajando a través del trauma, entendiendo los patrones que la llevaron a aceptar lo inaceptable durante tanto tiempo. Se reconectó con viejos amigos que había perdido durante el matrimonio, personas que Ricardo consideraba sin importancia porque no podían ayudar a sus negocios. Y pasó tiempo con Concepción, aprendiendo de esa mujer que tenía tan poco, pero daba tanto. Concepción le enseñaba a Mariana a cocinar platillos sencillos, compartía historias de cuando crió a sus hijos sola, le mostraba que la fuerza no venía del dinero o el estatus, sino de la capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parecía imposible. Un mes después de esa noche terrible, Mariana estaba sentada en el balcón del departamento de Concepción, observando el atardecer pintar el cielo de Nezahualcóyotl con tonos de naranja y rosa. Su vientre era enorme ahora, el bebé se movía constantemente, recordándole que pronto, muy pronto, sostendría a Moises Tintoms, su hijo, en brazos. Concepción salió al balcón llevando 2 tazas de té de manzanilla. Se sentó junto a Mariana y las dos se quedaron en un cómodo silencio por unos minutos, solo observando la ciudad prepararse para la noche. «Está pensando en lo que pasó», dijo Concepción suavemente. Era una afirmación, no una pregunta. Mariana asintió. «A veces todavía no creo que todo esto haya pasado. Parece una pesadilla. Fue real, pero sobrevivió. Ustedes dos sobrevivieron». Mariana puso la mano en su vientre. «Pienso en lo que podría haber pasado si usted no me hubiera encontrado. Si hubiera ignorado ese sonido. Si hubiera decidido que no era su problema. Pero la encontré y no lo ignoré». Concepción miró a Mariana con esos ojos sabios que han visto mucho en la vida. Y sabe por qué. Porque en el fondo, todas sabemos lo que es sentirse invisible. Yo pasé mi vida siendo tratada como si fuera invisible. La empleada, la mujer de la limpieza, alguien que no importa. Pero yo importo, y usted importa, y su bebé importa. Todo el mundo importa. Mariana sintió las lágrimas correr por su rostro. «Gracias por todo, por verme cuando nadie más lo hizo, por elegir hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Fue lo más fácil que he hecho», dijo Concepción simplemente, «porque era lo correcto.
2 semanas después, en medio de la noche, Mariana sintió las primeras contracciones. Concepción la llevó corriendo al hospital, sosteniendo su mano durante todo el trayecto, diciéndole palabras de aliento. Paulina las encontró allí, al igual que Julia, que había salido de su turno en otro hospital para estar presente. El trabajo de parto duró 14 horas. Fueron horas de dolor, de esfuerzo, de momentos en los que Mariana pensó que no lo lograría. Pero cada vez que pensaba en rendirse, miraba a Concepción a su lado, recordando todo lo que habían pasado juntas, y encontraba fuerzas para continuar. Cuando el bebé finalmente nació, llenando la sala con su llanto fuerte y saludable, Mariana se derrumbó en lágrimas de alivio y alegría. Era un niño, pequeño, perfecto, con un mechón de cabello oscuro y unos pulmones impresionantemente potentes. «Es hermoso», dijo la enfermera mientras colocaba al bebé en el pecho de Mariana. «¿Ya eligió un nombre?» Mariana miró a su hijo, sintiendo un amor tan intenso que dolía físicamente. Luego miró a Concepción, que observaba la escena con lágrimas en sus propios ojos. «Gabriel», dijo suavemente. «Gabriel Sánchez López». Concepción parpadeó, sorprendida. «¿Sánchez? Por usted», explicó Mariana con la voz entrecortada por la emoción. «Usted nos salvó la vida. Si no fuera por usted, Gabriel y yo no estaríamos aquí. Quiero que lleve su apellido. Quiero que siempre sepa que fue salvado por el corazón valiente de una mujer extraordinaria». Concepción se cubrió el rostro con las manos, llorando abiertamente ahora. Julia abrazó a su madre, también emocionada. Paulina, observando desde lejos, se limpiaba sus propias lágrimas. En ese momento, en esa habitación de hospital, rodeada de las personas que verdaderamente se preocupaban por ella, Mariana entendió que había encontrado algo mucho más valioso que toda la riqueza y el estatus que había tenido antes. Había encontrado una familia, verdadera, elegida, construida no en sangre o matrimonio, sino en bondad, valentía y amor genuino. Ricardo recibió la noticia del nacimiento de su hijo a través de su abogado. Intentó solicitar una visita para ver al bebé, pero el juez se la negó. Hasta que se resolviera el proceso penal, no tendría ningún tipo de contacto. Se quedó solo en su mansión, mirando por las ventanas a la ciudad que antes lo aplaudía y ahora lo rechazaba, sosteniendo una foto antigua de cuando él y Mariana eran felices, o al menos cuando él todavía era capaz de hacer feliz a Mariana. Pensó en cómo había llegado hasta allí, en todas las decisiones que había tomado, en todos los momentos en que eligió el poder sobre el amor, la imagen sobre la sustancia, el control sobre el compañerismo, y ahora tenía todo lo que siempre quiso en términos materiales, pero había perdido todo lo que realmente importaba. Tenía una mansión vacía, una empresa en colapso y un hijo que crecería sabiendo que su padre era capaz de una crueldad inimaginable. Los meses pasaron, el proceso judicial avanzó y Ricardo terminó siendo condenado a 3 años en régimen semiabierto, además de tener que pagar una indemnización sustancial a Mariana. El divorcio se concedió con cláusulas muy favorables para ella, garantizándole una pensión vitalicia y una parte significativa de los bienes. Mariana usó parte del dinero para comprar un departamento cómodo, pero no ostentoso, lo suficientemente grande para ella y Gabriel, con una recámara extra que insistió en preparar para Concepción, para cuando quisiera quedarse. También estableció un fondo de estudios para los nietos de Concepción y se ofreció a ayudar a Julia a hacer una especialización en enfermería que siempre había soñado, pero nunca había podido pagar. Volvió a ejercer la abogacía, pero ahora enfocándose en casos de derechos de las mujeres y víctimas de abuso. Su propia historia, aunque dolorosa, le dio una perspectiva única y la determinación de ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. Se convirtió en una voz activa, hablando en eventos, participando en programas que ayudaban a víctimas de violencia doméstica, usando su experiencia para educar y empoderar a otras. Gabriel creció rodeado de amor. Tenía a Mariana como una madre devota, a Concepción como una abuela de corazón,
a Julia como tía y a Paulina como madrina. Creció en un hogar donde la bondad era valorada por encima de la riqueza, donde se celebraba la valentía, donde aprendió desde pequeño que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que hace por los demás. A veces, en las noches tranquilas, cuando Gabriel dormía y Mariana se sentaba sola en la sala del departamento, pensaba en esa noche terrible en el sótano. El recuerdo todavía dolía, probablemente siempre dolería, pero había transformado ese dolor en propósito, había transformado el trauma en fuerza, había elegido no ser definida por el peor momento de su vida, sino por lo que hizo después de él. Y cada vez que miraba a Gabriel, cada vez que veía a Concepción jugar con él en la sala, cada vez que ayudaba a otra mujer a salir de una situación de abuso, Mariana sabía que había tomado las decisiones correctas. No había sido fácil. Todavía no era fácil, pero era lo correcto. Concepción, observando a Mariana con Gabriel en brazos, sonrió. Esa decisión de abrir la puerta del sótano, esa elección de hacer lo correcto incluso cuando era peligroso, había cambiado 2 vidas para siempre. En realidad, había cambiado mucho más que eso. Había creado una familia donde no existía ninguna. Había demostrado que la bondad todavía importaba en un mundo que a menudo parecía haberlo olvidado. La mansión de los Garza fue finalmente vendida. El dinero se usó para pagar deudas e indemnizaciones. Ricardo cumplió su sentencia. Salió como un hombre quebrado financiera y emocionalmente, tratando de reconstruir alguna versión de vida, pero nunca recuperó lo que perdió. No el dinero, eso eventualmente podría rehacerse, pero la confianza, el respeto, la posibilidad de tener una relación con su hijo, esas cosas se habían perdido para siempre. Isabela intentó empezar de nuevo en varias ciudades, pero su nombre y su rostro eran reconocidos en cualquier lugar. Terminó cambiando su apariencia, trabajando en empleos modestos, viviendo una vida muy diferente a la que había imaginado cuando llevaba ese vestido rojo y sonreía al lado de un hombre poderoso. Pero esta no es una historia sobre ellos, es una historia sobre Mariana, que encontró fuerza en la adversidad, sobre Concepción, que demostró que la valentía no requiere riqueza ni poder, sobre cómo la bondad todavía existe, incluso en los lugares más improbables, sobre cómo a veces las familias que elegimos son más fuertes que aquellas en las que nacemos. Años después, cuando Gabriel tenía 5 años, le preguntó a su madre por qué no conocía a su papá. Mariana respiró hondo, preparándose para una conversación difícil pero necesaria. Se arrodilló a la altura de su hijo, mirándolo a sus ojitos curiosos. Tu papá cometió errores muy graves, Gabriel. Lastimó a personas que debía proteger. Pero necesitas saber algo importante. Tú no te defines por sus errores. Te defines por tus propias decisiones, por las personas con las que eliges ser bueno, por la valentía que demuestras cuando es difícil hacer lo correcto. ¿Como la abuela Concha?, preguntó Gabriel. Siempre dices que ella hizo lo correcto cuando era difícil. Mariana sonrió, abrazando a su hijo. Exactamente como la abuela Concha. Y en ese momento, Mariana supo que todo por lo que había pasado, todo el sufrimiento, todo el miedo, todo había valido la pena. Porque tenía a Gabriel. Tenía una vida nueva, construida sobre bases sólidas de honestidad y bondad. Tenía personas que la amaban por lo que era, no por lo que poseía. El sótano de la mansión de los Garza ya no existía, demolido junto con el resto de la propiedad cuando un nuevo comprador decidió construir algo completamente diferente en el terreno. Pero el recuerdo de lo que sucedió allí seguiría vivo, no como un trauma que la definía, sino como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando estás sola y asustada, puede haber una puerta abriéndose, una mano extendiéndose, una voz diciendo que importas. Mariana miró por la ventana de su departamento, viendo el sol ponerse sobre la Ciudad de México, la ciudad que fue testigo tanto de su dolor como de su sanación. Gabriel jugaba en el suelo con sus carritos, haciendo sonidos de motor, completamente ajeno a los profundos pensamientos de su madre.
Concepción estaba en la cocina preparando la cena, tarareando una vieja canción, y Mariana, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en paz. El camino había sido difícil. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, todavía estaban allí. Pero había sobrevivido. Más que eso, había florecido. Y todo comenzó con una decisión. La decisión de Concepción de abrir una puerta. La decisión de Mariana de seguir luchando. La decisión de ambas de creer que el mañana podría ser mejor que el ayer. Porque al final, eso es lo que importa. No cuántas veces caes, sino cuántas veces eliges levantarte. No cuánto pierdes, sino lo que decides construir con lo que queda. No quién te abandona, sino quién elige quedarse. La historia de Mariana no era sobre un sótano oscuro y frío, era sobre la luz que vino después. Y esa luz ahora brillaba más fuerte que nunca.